Este no es un tiempo cualquiera, es el tiempo de tomar el territorio. Este año tenemos una palabra profética poderosa. Dios nos ha entregado territorios. Como dice Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisen sus pies será de ustedes. Este es el año en el que vas a ir y tu planta, tus pies se pararán en lugares específicos y ya Dios habrá entregado esas llaves en tus manos. Vamos a las naciones, conquistamos El Salvador para Cristo, vamos a los 14 departamentos de esta nación, conquistamos Centroamérica para Cristo, llevamos este avivamiento a Sudamérica y al Caribe. Dios hará cosas grandes con la fraternidad de Manuel. Alguien levante una alabanza al Señor. Deja atrás el temor, deja atrás los límites, toma la certeza del cielo y el respaldo de Dios. Y recuerda que cada paso que damos es un territorio que tomamos. Damos inicio a este servicio creyendo que este es el año de tomar el territorio. El Salvador será de Jesucristo. Puestos en pie. 3, 2, 1. Vamos a la palabra del Señor. Le voy a pedir por favor que gobierne su cuerpo. Le voy a pedir por favor que por respeto a la palabra del Señor evite en lo mínimo levantarse y crear una distracción, ¿verdad? Creo que todos nosotros somos lo suficientemente educados y respetuosos de la presencia del Señor y vinimos aquí a adorar al Señor y también a recibir su palabra. ¿Cuántos vinieron a recibir su palabra? Denle un aplauso fuerte al Señor. Este es un tema increíblemente maravilloso. Quizás debía haberlo predicado un martes, pero el Señor me trajo esta palabra para hoy jueves. De seguro hay alguien que necesita esta palabra. Toca a tu vecino y dile: Dios no se equivoca. Esta palabra tiene tu nombre, tu apellido, tu número de DUI y NIT homologado, porque Dios está actualizado, amén. Entonces la palabra de hoy se titula Caminos extraños, destinos grandes. ¿Alguien aquí tiene un destino grande? Gracias, déjame decirlo por acá. Alguien aquí tiene un destino grande, un destino maravilloso, un destino extraordinario. Pero a lo mejor en este momento estamos atravesando una brecha, una vereda, algo extraño. Y usted dice: ¿y por qué Dios? ¿Por qué Dios me hace pasar por esto? ¿Y sabe por qué? Hoy quiere el Señor enseñarte cuál es el secreto para ser promovido. Y todos los que tienen destinos grandes obligadamente tienen que pasar por veredas extrañas que muchas veces nos afectan emocionalmente o en la fe, y decimos nosotros, comenzamos como a dudar. Amenazas, separaciones, crisis. Y quiero que vaya conmigo a el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Si usted no sabe dónde está Daniel, está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está Daniel. Gracias. Daniel capítulo 2 versículo 21. Yo voy a leer la Biblia de las Américas. Me encantó esta versión, la Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Léalo conmigo, por favor. Dice: Él es quien cambia los tiempos. ¿A quién se está refiriendo? Diga conmigo: Él es el que cambia los tiempos, cambia las edades. Ya ve que Dios cambia las edades. O sea que el Señor, esto me gusta porque aunque
vayamos rumbo a los 50, pero Él nos cambia, ¿verdad? Y Él nos lleva de nuevo a los 30. Recibo eso en el nombre de Jesús. Él es el que cambia los tiempos y cambia las edades. Él quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Creo que muchas veces nosotros hemos leído este verso y sobre todo nos hemos enfocado en él. Él es el que quita y pone reyes, ¿verdad? Incluso este texto es muy usado en el ámbito político. Y sí, precisamente Daniel dice estas palabras en un contexto político. Y le voy a contextualizar el momento en el que Daniel dice estas palabras. El rey Nabucodonosor de Babilonia, donde Daniel y sus 3 amigos están, un día se despertó. Ya Daniel está promovido y es uno de los sabios al servicio del rey. Pero el rey Nabucodonosor un día se despierta asustado, así como cuando usted se despierta cuando comió muchos frijoles, cenó muchas pupusas y no pudo dormir bien, y usted se despierta asustado. Pero Nabucodonosor un día se levanta demasiado asustado, demasiado preocupado, porque la noche anterior tuvo un sueño. Y ese sueño lo tenía muy atribulado. Y él, atribulado por el sueño, aunque no recordaba el sueño. Él estaba asustado porque había tenido un sueño terrible, pero no podía recordar de qué se trataba el sueño. Entonces, él, como rey de Babilonia, manda a llamar a todos los sabios de su reino, a todos los astrólogos, a todos los entendidos, a todos los espirituales, para que le revelaran el sueño y el significado. No era una tarea fácil, era una tarea de mucha revelación. Entonces, entre todos los sabios y los brujos que había en aquel lugar, nadie, diga conmigo, nadie pudo revelarle al rey cuál era el sueño, y mucho menos cuál era el significado del sueño. Así que el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo, y al darse cuenta que todos eran unos incompetentes, los mandó a matar y dio un edicto para que fueran muertos todos los sabios de Babilonia, porque nadie era capaz de revelarle el sueño y el significado. Pero entre el montón de sabios estaba Daniel, y Daniel no había sido consultado. Daniel viene a reaccionar ya cuando el edicto de muerte está dictado, está ya firmado. Y entonces a Daniel le dicen: ponga la cabecita aquí porque le vamos a cortar la cabeza. Y Daniel dice: momento, ¿y esta pena de muerte por qué es? ¿Por qué nos van a ejecutar? Y le explican los verdugos a Daniel y le dicen: ¿no te diste cuenta? El rey Nabucodonosor ha pedido a todos los sabios de Babilonia que el que sea entendido y se le sea revelado le pueda decir cuál fue el sueño que lo turbó y el significado. Y Daniel dice: yo no sabía esto, pero pídanle al rey que me dé un tiempo. Diga conmigo, tiempo. Pídanle al rey que yo consultaré a mi Dios. Ahora vea esto,
porque aquello es una crisis. Está en juego el pellejo de Daniel, y no solo de Daniel, sino de sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel dice: ante la crisis yo no debo de entrar en pánico, yo debo de reaccionar en una búsqueda a la presencia del Señor. Gracias, pero alguien tiene que comenzar a recibir palabra esta noche. Toca a tu vecino y dile: ante cualquier amenaza, no entres en pánico. Pídele a Dios que te revele qué hacer. Me encanta porque Daniel tiene en su boca una fe inquebrantable, y en su corazón y en su espíritu una determinación que dice: momento, deme tiempo, porque yo sí tengo quien me puede revelar el sueño y el significado. Gloria a Dios por eso. Así que el rey Nabucodonosor le cedió el tiempo a Daniel. Y Dios le reveló en una visión nocturna a Daniel todo, tanto el sueño como el significado. Dile a tu vecino: algo se te será revelado. Gracias. Toca a alguien y dile: algo poderoso en medio de la crisis se te será revelado. La amenaza. Gracias. La gloria sea del Señor. La gloria sea del Señor. Ante una amenaza, ese extraño suceso que te está rodeando, no es para destruirte, es para que algo se te sea revelado. Alguien tiene que decir aleluya a eso. Entonces, cuando Daniel recibe la revelación, ¿sabe? Hay gente preocupada por las presiones, por las dificultades, y lo que usted tiene que hacer es tirarse de rodillas y buscar más la presencia del Señor. Porque si bien es cierto, a alguien le volarán la cabeza, pero ese no es usted. A usted Dios lo va a promover. Gracias. A usted Dios lo va. Yo vine a decirle a alguien que Dios te va a promover en medio de la crisis. Y cuando Daniel recibe aquella revelación en medio de aquella crisis, Daniel se goza tanto. Diga conmigo: me gozaré. Se goza tanto Daniel que escribe. ¿Dónde está Suri? Daniel escribe una adoración. Y esa adoración, en el capítulo 2 de Daniel, está descrita, y parte de esa adoración es lo que leía. Él es quien cambia los tiempos. Diga conmigo: mi Dios es el Dios de los tiempos. Daniel, en medio de el gozo, porque Dios se manifestó y le dio la salida a nadie pudo revelar aquello, pero Dios a Daniel sí se lo reveló. Y Daniel canta una adoración a Dios, exalta al Señor, y el Señor dice: Él es el que quita y pone reyes, dice Daniel. Él da sabiduría a los sabios y Él da conocimiento a los entendidos. Me permite decirle esta noche que Dios usa extrañas circunstancias para promover a sus consentidos. Y a veces nosotros, ante las extrañas circunstancias, nos tiemblan las piernas, entramos en pánico, nos asustamos y pensamos que ese será nuestro final, cuando en realidad lo que Dios quiere es que de esa crisis tú seas promovido. Gracias, pero alguien tiene que decir aleluya. Porque tal cual como Daniel lo dice, Dios pone y quita.
Dios da revelación y quita también revelación. Dios es el que decide a quién bendecir y a quién no bendecir. Y el Señor usará métodos totalmente extraños para elegir a sus próximos promovidos en este año 2026. En este año muchos de los que están hoy frente a mí serán promovidos. Y la promoción vendrá sin esperar. Será una sorpresa que valga la redundancia, una sorpresa que te sorprenderá. Voltea a tu vecino y dile: esta sorpresa te sorprenderá. Porque Dios creará condiciones confusas. Mire cómo es el Señor. A veces nosotros pensamos que la promoción vendrá de una manera, ¿no? La manera tradicional. Pero Dios no trabaja de maneras tradicionales humanas. Dios crea un remolino de una tormenta, un remolino confuso, y de ese remolino Él agarra a su escogido. Muchos caen, pero a sus escogidos Él los levanta. Gracias, pero si le va a dar una alabanza al Señor, dérsela de verdad. Por lo tanto, yo vine a decirte que Dios te pondrá en el lugar correcto y a la hora exacta, para que en medio de toda aquella confusión el que sobresalga será tu nombre. Tu nombre saldrá de un remolino de confusiones y Dios dirá: a este me lo promueven. Gracias. Alguien tiene que decir amén a esto. Y de repente, de un momento a otro, todos los ojos se pondrán sobre ti. ¿Cómo es que yo pensaba que la solución me la daría este, me la daría aquella, me la daría aquel? Y Dios dice: no, la solución yo se la voy a revelar a quien tengo complacencia. Alguien tiene que decir amén. Por eso hay cambios extraños de Dios que te llevarán a destinos grandes. Voltea a tu vecino y dile: hay cambios extraños de Dios que te llevarán a destinos grandes. Esto es una palabra de confirmación para una persona. Pero dentro de todo este código del que le estoy hablando, hay un secreto escondido en las Escrituras, demasiado extraordinario y demasiado poderoso. Y ese secreto es que para que Dios te promueva, ¿cuántos quieren promoción de parte de Dios? Para que Dios te promueva, antes que todo, yo tengo que ser un buen y extraordinario mayordomo. Mucha gente quiere promoción, pero muchas veces ignoramos el nivel de mayordomía que Dios está exigiendo de nosotros. Yo quiero puntualizarle esta noche que la mayordomía en el cristiano es la que lo promueve. Y tengo dos ejemplos poderosos esta noche para darle. El primer ejemplo de mayordomía es Josué. Diga conmigo: Josué. Dice Éxodo capítulo 17 versículo 10 al 12. Dice: y Josué hizo lo que Moisés le ordenó. Quiero que entienda esto, porque todos pertenecemos a esta casa, y todo lo que se te sea asignado en lo espiritual se verá reflejado en lo natural. Muchas veces nosotros pensamos que la iglesia no tiene relación con mi vida. Claro que por supuesto que sí. Toda nuestra relación espiritual con Dios se ve reflejado en tu trabajo, en tus finanzas, en tu salud, en tu casa, en todo lo que tú hagas. Me encanta porque Josué es un prospecto a ser promovido en ese momento. Dios tiene sus ojos sobre Josué. Y el propósito que Dios tiene para Josué es que sea el próximo gobernador de todo su pueblo. Es un puesto grande que en ese momento le pertenece a Moisés. Pero antes de promoverlo, Dios pone a Josué
como mayordomo de Moisés. Y dice la palabra del Señor que Josué hacía todo lo que Moisés le ordenaba. Y en una ocasión Josué peleó contra el ejército de Amalek, entre tanto que Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían allá abajo en el valle. Pero cuando Moisés bajaba la mano porque se cansaba, entonces los amalecitas vencían a los israelitas. Pronto, dice la Biblia, se le cansaron tanto los brazos a Moisés que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra para que descansara, se sentara, y luego cada uno se paró al lado de Moisés y sostuvieron las manos de su líder. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Me quiero enfocar esta noche en Josué. Y quiero decirle de que de la vida de Josué hay mucho que aprender. Pero yo quiero rescatar y puntualizar algo específico. Y es el nivel de mayordomía y de obediencia. Diga conmigo, mayordomía y obediencia. Dígalo de nuevo, mayordomía y obediencia. Porque lo que más abunda muchas veces dentro de la iglesia es rebeldía. Y Lucas capítulo 16 versículo 10 dice: si son fieles en las cosas pequeñas, entonces Dios les podrá delegar cosas grandes. Nunca Josué objetó ni desobedeció a su líder Moisés. Probablemente Moisés algunas veces tenía la razón, humanamente hablando, y probablemente muchas veces Moisés ordenaba cosas que humanamente parecían una locura, pero venía del hombre aprobado por Dios. Y es que me permite decirle que mayordomía significa administrar responsablemente y en total obediencia la asignación que se me es encomendada. Diga conmigo, con responsabilidad y en obediencia. Josué fue un mayordomo fiel para Moisés. Y Dios siempre, escúchame, así como sea el nivel de asignación que Dios tiene preparado para usted, así será el líder que le pondrá. A usted Dios no lo ha traído a esta iglesia de casualidad. A usted Dios lo ha traído a esta iglesia porque sobre usted va a reposar un manto financiero y de sabiduría como nunca antes usted haya experimentado. Porque Dios es un Dios que pone coberturas, y esas coberturas nos bendicen. Diga conmigo, nos bendicen. Pero lo que Dios desea de nosotros es que nosotros honremos nuestra cobertura. Y Dios siempre va a poner un gran líder sobre ti para prepararte hacia el destino al que Él ya estableció para tu vida. Puede ser que Dios de repente va a poner a alguien muy exigente, muy estricto. ¿Y sabes por qué? Porque tu asignación futura será muy grande y Dios necesita disciplina de ti. Voltea a tu vecino y dile: si estás siendo presionado, es porque así de grande será tu asignación. Moisés le pide a Josué ir, diga conmigo, ir al frente de la batalla. Y yo quiero que usted y yo esta noche podamos como analizar quizá esta situación. El primer pueblo que se le opone a Israel rumbo a la tierra prometida es Amalek. Y Amalek es un pueblo bárbaro, guerrero, sanguinario.
y malvado. Y Moisés, cualquiera diría, no, el líder tiene que modelar. El líder es el que hace, no el que ordena. Y se nos han enseñado un montón de métodos tradicionales y lógicos que muchas veces nosotros queremos traer esa lógica del mundo a la iglesia. Y Dios no trabaja de la manera en que trabaja el mundo. Y quiero que analicemos esto porque Moisés le dice a Josué, ok, vamos a enfrentar la batalla, pero el que va a ir al frente de la batalla eres tú. Yo me iré a la colina. En otras palabras, Moisés le dice a Josué, el que arriesga su pellejo es usted. El que hace la tarea pesada es usted. Mientras tanto, Aarón, Hur y yo vamos a ir arriba a la montaña. Y desde lejos estaremos viendo la batalla. Me permite decirle que cualquiera de los que estamos aquí, allá afuera, en cualquier parte del mundo, comenzamos a decir, esto está como extraño. Esto es injusto, ¿sí o no? Esto está como injusto, esto es cobarde. Moisés es un cobarde. Porque manda a Josué y él se queda en la colina. ¡Qué bárbaro! Diga conmigo a los salvadoreños, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Moisés! ¿Cómo es posible en vez de dar el ejemplo? Que Vivian y un poco más salvadoreño allá de Oriente, ¡qué bonito! El líder bien tranquilo y uno dándolo todo. Ya no aguanto más. Y me permite decirle algo esta noche con mucho amor, cariño, comprensión y ternura, que muchos anhelan la promoción, pero ignoran que para ser promovido primero tengo que pelear guerras en las que dile a la persona que está a tu lado, para ser promovido en la colina, antes tienes que pelear en el valle. Dígalo de nuevo, para ser promovido en la colina, primero tienes que pelear la guerra en el valle. Y es que las iglesias están llenas de muchos cristianos con sueños, ambiciones grandes, y eso está excelente, pero al mismo tiempo son unos inmaduros igualados. ¿Me perdona? Pero es que el no querer obedecer y cuestionar en rebeldía y en crítica a tu cobertura te convierte en un verdadero rebelde. Nadie será promovido si no se gradúa primero de mayordomo fiel. Y esto es un principio espiritual bíblico inamovible. Josué no pensaba ni razonaba las órdenes de su líder Moisés. Escucha esto, ni las razonaba ni las pensaba. Él inmediatamente las obedecía y las cumplía. Fuera lo que fuera, diga conmigo, fuera lo que fuera. Mayordomía. Y como resultado, dice la Biblia en Éxodo capítulo 17, versículo 13, que como resultado, me encanta esto, diga, como resultado. Dígalo de nuevo, como resultado. ¿Bien? Dígalo, ¿cómo? ¿Cómo? La palabra del Señor no dice Moisés. Dice, como resultado, el que obedeció, el que no discutió, el que se arriesgó,
el que lo entendió, el que sembró, el que dejó el pellejo, entonces aplastó al ejército enemigo en la batalla. Porque cuando Dios ve en usted la característica de la fidelidad en cosas pequeñas, entonces Dios sabrá que usted ya está preparado para confiarle responsabilidades mayores. Diga conmigo, responsabilidades mayores. Esto es importante saberlo, iglesia, porque creo que venimos de una generación, y eso sí se lo celebro a la iglesia primitiva, a la iglesia en la que nosotros crecimos, los antiguos, donde cantábamos las de Marino, que sí éramos obedientes. La generación de ahora analiza antes de obedecer. Me permite decirle que si usted no lo sabía, porque hay mucha gente que no lo sabe, yo tengo 2 líneas de cobertura sobre mí. Diga conmigo, 2 líneas de cobertura. Si esas 2 líneas de cobertura están sobre mí, también las están sobre usted. Entonces, cuando a mí me ungen como pastor, yo sé que no puedo ser absoluto, sino que tengo que tener autoridad sobre de mí. Es decir, yo debo de estar bajo autoridad. Dios me revela mis autoridades, autoridades a las que yo obedezco, consulto, oran por mí, me cubren, me aconsejan y me dan líneas. Uno de ellos es un tremendo hombre adorador de fe, maravilloso de humildad. Un hombre humilde como usted no tiene ni idea. Y el segundo es un hombre con una sabiduría extrema. Ambas coberturas para mí son mi autoridad. Y ambas coberturas tienen todo el derecho espiritual para corregirme si en algo estoy mal. Y estoy dispuesto a obedecerlo. Diga conmigo, estoy dispuesto a obedecer. Hace poco un hermano en la fe falleció y partió a la presencia del Señor. Y una de mis autoridades no pudo estar. Y yo me puse rápido a las órdenes de él y le dije: si usted no puede estar, amado Padre, yo voy a estar y yo lo voy a representar. Y él se sintió muy orgulloso. Y yo pagué mi boleto, yo volé hacia Estados Unidos, fui al funeral y representé a mi cobertura con mucho orgullo, porque yo sé que todo lo que yo haga para honrar a mi líder, a mi cobertura, siendo un buen mayordomo, así también Dios me honrará a mí. Ellos constantemente me están mandando mensajes a mí. Hoy decidí escoger 2 mensajes de los que ellos me mandan, muy íntimos. Diga conmigo, muy íntimos. Esto es algo de la intimidad. Le voy a mostrar algo de la intimidad. ¿Quiere verlo? Chambrosos que son ustedes. Hoy voy a mostrarle algo muy de la intimidad. Voy a mostrarle primero un video que me manda el pastor David Escarpeta. Pastor Luis Cruz, aquí David Escarpeta, tu hermano, compañero de batalla y tu Moisés. Así te dice el Señor: has peleado, has luchado y no has bajado la guardia, pero necesitas nuevas fuerzas y nueva unción para la dimensión que viene. El Señor multiplicará tus fuerzas, multiplicará el acceso que ha puesto sobre ti. Las puertas que nunca se han abierto se abrirán delante de ti, pero Él demanda de ti que nunca bajes los brazos. Te he rodeado de un pueblo que levantará tus brazos cuando estés cansado. Te he dado una familia que te ama y te levantará los brazos cuando los tuyos ya no puedan seguir arriba. Pero tus brazos no se cansarán ni se bajarán. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús.
Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, y como las águilas sus alas levantarán. Esfuérzate, Pastor Luis, y sé valiente, porque lo mejor está delante tuyo, en el nombre de Jesús. Mi amado hijo, te quise enviar este video para animarte. Mira, en el ministerio tú vas a tener gente que no caminen contigo, otros te van a abandonar, y también gente que no querrán obedecerte. Pero yo te comando a ti de que tú pelees la buena batalla con los que el Señor te ha dado a tu lado, con la gente que Dios puso para ir la milla extra. No te desanimes, sigue adelante, sigue peleando, sé valiente. Yo te comando que tú seas un ministro completo del Evangelio como lo eres, y sigue para adelante en el nombre del Señor, porque estamos orando por ti. Yo estoy orando por ti y estoy velando por tu vida, pero también es necesario que tú enfrentes lo que tengas que enfrentar, sabiendo que Dios está de tu lado, pero que también tienes un propósito eterno, poderoso, que el Señor puso en tus manos. Te amo, mi hijo. Sigue adelante, no te desanimes. Chao. Gloria a Dios. Es importante seguir al frente y honrar y ser un buen mayordomo. Todos aquí un día rendiremos cuentas delante del Señor. Usted rendirá cuentas delante del Señor. Yo rendiré cuentas delante del Señor. ¿Qué hicimos con el ministerio? ¿Qué hicimos con lo que se nos fue asignado? Usted está bajo la cobertura de esta iglesia. Y si hasta el día de hoy se le ha sido asignado un servicio, hágalo con excelencia. No para el ojo del hombre, hágalo para que Dios se sienta agradado de su servicio. Josué fue un hombre extraordinario al que Dios honró. Un día él fue promovido y Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días. Así como estuve con Moisés mi siervo, así también estaré contigo. Solo preocúpate de guardar, diga conmigo, guardar todo lo establecido en la palabra, y entonces todo te saldrá bien. ¿Usted quiere que todo le salga bien? ¿Sabía por qué hay gente enredada en tanta crisis? Porque Dios le está delegando algo aquí, pero ellos están viendo esto como nada. Entonces Dios no está priorizando tus bendiciones allá afuera. Tu verdadera mayordomía en excelencia aquí en la casa del Señor será la que te promoverá en todo lo demás allá afuera. Y esto es algo que yo lo he vivido. Muchos cristianos venimos a la iglesia y queremos que se nos sirva. Venimos aquí a ver cómo está la alabanza. Y si la alabanza se equivocó, criticamos y decimos: uy, hoy la regaron. Como si la alabanza fuera para nosotros. Esto que vivimos aquí no es un show para que usted se entretenga. Simplemente estamos aquí para dirigir la adoración al Señor.
Pero la gente cree que venir a la iglesia es: quiero que me sirvan, quiero que me abran la puerta, quiero que el baño esté limpio, quiero el parqueo cuando yo llegue, quiero que todo esté limpio y el aire esté funcionando porque si no mucho calor, etcétera, etcétera. Creemos que nos merecemos esto y en realidad lo que necesitamos es enlistarnos como buenos mayordomos y comenzar a ser parte del servicio. Cuando entendamos esto en sabiduría, entonces Dios nos va a comenzar a bendecir. Yo creo firmemente que hasta que nos convirtamos en verdaderos mayordomos de excelencia, Dios comenzará a sacarnos adelante de muchas situaciones. Y el Señor comenzará a cumplir sus promesas en ti y en mí. Yo creo que delante de mí hay reyes y sacerdotes. Delante de mí hay linaje escogido, nación santa, pueblo escogido por Dios. Pero antes de que venga tu corona, dile a tu vecino: antes de que venga tu corona, dígalo fuerte, antes de que venga tu corona, tendrás que ir a buscar los burros. Toca a tu vecino y dile: antes de que venga tu corona, tendrás que ir a buscar los burros. ¿A qué se refiere, pastor? A mi otro ejemplo que tengo. Josué es un tremendo ejemplo, pero hay un ejemplo más extraordinario. Y ese ejemplo está en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice en la Nueva Traducción Viviente que había un hombre rico. ¿Cómo era el hombre? Dígalo, pero como si es usted. Diga: ¿cómo era el hombre? Rico. ¿Cuántos aquí son ricos? Amén. Dice que este hombre era rico. Y no solo era rico, tenía plata, sino que también era influyente. Fíjese estas buenas características que Dios establece en gente a la que Él bendice. Y esto, ¿sabe por qué se lo puntualizo? Aunque no esté dentro del mensaje. Porque esto también viene a romper con esa mentalidad de pobreza religiosa que se está predicando hoy en día. Que andar un carro del año es pecado. Que vestirse de marca es pecado. Que hacerse el peinado chivo es pecado. Que tener vivir en una buena casa es pecado. Todo es pecado. ¿Y quién es el que critica eso? El que vive, el haragán que no le gusta trabajar. ¿Quién es el que critica la prosperidad de otro? El haragán que quiere que todo le regale. Yo conozco a un Dios que prospera, que levanta. Yo conozco a un Dios que enriquece. Yo conozco un Dios que levanta del polvo al hombre. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Entonces dice la Biblia que había un hombre rico e influyente llamado Cis. ¿Cómo se llamaba? Cis. Y dice que era de la tribu de Benjamín. Un día le voy a predicar un mensaje que se llama la bendición de los benjamitas. ¿Cuántos aquí han escuchado ese mensaje? ¿Nadie? Se lo predico el domingo. Poderoso, poderoso. Había un hombre que era benjamita. Y estos benjamitas tenían una característica: eran 5 veces más bendecidos que sus hermanos. Gracias por los 2 benjamitas que hay aquí. Escúcheme esto. Cis era de la tribu de Benjamín. Él era benjamita. Claro, era influyente y era poderoso y era rico, porque sobre él había un linaje. El linaje que usted recibe en esta casa es lo que usted va a experimentar en su vida diaria. Gracias, pero alguien tiene que recibirlo. Yo le decía bromeando a alguien hace muchos años, cuando esta iglesia comenzó, aquí éramos un poquito de gente, quizás algunos 150, y la gente venía y había todo tipo de personas, de todo, sobre todo gente humilde, luchadora, y la gente venía y decía: uy, no me gusta esta iglesia. Y uno, ¿por qué? Porque aquí solo pobre viene. Sí, diga conmigo, siempre hay gente fufurufa. Entonces, y cuando Dios te comienza a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir,
Pasan los años, voltea a ver a tu vecino y dile, hoy te ves diferente. Hoy ya te ves diferente. ¿Usted ha visto una foto suya del 2016? No, hermano, ganas de darle una ofrenda. Una foto suya del 2016, ganas de llevarlo a Libras de Amor dan. Porque estaba más desnutrido que otra cosa. Era solo pelo y dientes. Voltea a tu vecino y dile, ¿cómo Dios te está hablando? ¿Sabe? Han pasado muchos años, diga conmigo, muchos años. Y ahora la gente viene y suben allá arriba, ¿verdad? Y quedan viendo. Esta iglesia solo de ricos parece. Porque Dios te cambia. Porque Dios te lleva de gloria en gloria. Porque Dios te lleva de victoria en victoria. Porque Dios a sus mayordomos fieles los promueve. Gracias. Alguien tiene que decir amén a eso. Dice que Cis era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de no sé quién. Y dice el versículo 2. Y tenía un hijo, diga conmigo, tenía un hijo. O sea, entiéndame la historia. Cis tenía un hijo. Y el hijo de Cis se llamaba Saúl. Le decían de apodo Luis. Estoy bromeando. Saúl era el hombre más apuesto de Israel. Dígame, ya entendí al pastor. Mire esto, Saúl era el hombre más apuesto de todo Israel. Voltea a ver a tu vecino y dile, no llegas a esos trotes, Ricky. Ahora mire esto. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Cierto día, diga conmigo, cierto día, los burros de Cis, o sea, el papá de Saúl, se perdieron. Y entonces el papá, acuérdese, nunca olvide esto, Cis era millonario, rico, influyente, poderoso. Entonces, Cis tenía muchos sirvientes para que le hicieran las cosas. Pero cuando se le pierden los burros, diga conmigo, se le perdieron los burros, voltea a su vecino y dile, los burros. Entonces, Cis va donde su hijo y le dice, hijo, se me perdieron los burros. Yo necesito que tú vayas a buscármelos. Y entonces dice que le dijo, lleva un siervo contigo y ve y encuéntramelos. Cuando yo leí esto me quedé asombrado, porque es increíble cómo Dios usa un problema tan complejo y muchas veces tan irrelevante para llevarte a una promoción. Mire esto, Cis, el padre de Saúl, teniendo quizás cientos de sirvientes, un hombre con muchos recursos, con tierras, y a lo mejor con miles de burros. A lo mejor lo que se le perdieron eran unos 10. Pero para Cis sus burros eran importantes, porque era con sus burros con los que él movía sus mercancías, sus negocios. Él era un hombre empresario. Así que en vez de mandar a uno o a sus empleados a buscar los burros, manda a su hijo a llevar a cabo aquel trabajo. Y si usted sabe quién fue Saúl, usted entonces va a discernir conmigo que la primera tarea de un rey escogido por Dios fue buscar burros. Saúl, siendo el hijo de un hombre rico, era un niño consentido.
era adinerado, Saúl pedía su comida por pedido ya. Tenía su play, tenía su recámara adornada. Saúl lo tenía todo. Pero Dios decide promoverlo. Escúcheme esto. Porque delante de mí hay gente que en este preciso momento está por experimentar una promoción. Y mire, quien le pierde los burros a Cis es Dios. Diga conmigo, el que le pierde los burros a Cis es Dios. Porque Dios es el que planea todo para pesar el corazón obediente de un hijo al que Él desea promover. Y le da una tarea de mozo. ¿Cuántos anhelando coronas menosprecian la tarea de un mozo? Y Dios dice, pues no, descartado. Los burros de Cis se pierden porque Dios planea aquella escena. Y aunque para Saúl los burros no tenían valor, pero para su padre sí eran valiosos. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que habrán tareas que para ti simbolicen nada, pero honrarán a tu padre espiritual. Y Cis le dice a Saúl, hijo, vaya como cualquier mozo a buscarme los burros. Entonces Saúl, el hijo de un hombre poderoso, adinerado, acomodado, toma un lugar: mayordomo. Mi padre me ha asignado una tarea de mayordomo. Diga conmigo, mi padre me ha asignado una tarea de mayordomo. Y entonces Saúl obedece sin objeción. Me encanta, porque así es el inicio de todo rey. Diga conmigo, todo rey inicia con tareas humildes y que otros desprecian. Nunca me olvidaré todo lo que yo tuve que servir siendo un muchacho joven. Desde los 10 años quizás sirvo en mi iglesia en la que yo crecí. Fui servidor en escuela dominical. Fui servidor en las antes se llamaban campos blancos, las células. Pertenecía al ministerio de alabanza, aunque usted no lo crea. Era el que cargaba los cables. Es porque te reímos. Pertenecía al ministerio de dramas. ¿Quién creen que era el ángel siempre en todo? ¿Quién creen que era el que personificaba a Jesús? Por favor, ya tú sabes. En 2 seres hay en mí, yo era el diablo. Siempre estuve sirviendo. Y cuando la iglesia comenzó a transmitir los cultos y antes llegó el cable a mi pueblo, solo eran 10 canales. Y el que tenía cable en la casa, ¡wow! Entonces nos asignaron un canal a la iglesia. Entonces, ¿quién creen que fue el primer camarógrafo? Entonces, no crean que eran cámaras así de chivas como ahora. Eran unas grandes ladrillotes. Y no había trípode, sino que era aquí, ¿ves? Entonces el culto comenzaba bien, pero después los televidentes terminaban así. Porque si
Muchas veces yo le manejé a mi pastor, yo hice muchas cosas y yo era hijo de un empresario. Pero a mí se me enseñó a que para el Señor lo que sea. No importa quién tú seas, no importa de dónde vienes, no importa si tienes o no tienes, a Dios se le da todo y se le da con excelencia. Me encanta esta etapa de Saúl. Quiero puntualizar eso. Me encanta esta etapa de Saúl, porque Saúl toma el lugar de mayordomo, obediente a su padre, sin objeción. Y así es el inicio de alguien a quien Dios va a promover como rey. Una tarea de mozo, una tarea humillante, una tarea a la que todo altivo se avergonzaría. Quiero preguntarte cuáles son las tareas dentro del reino de Dios que no estás dispuesto a hacer. Porque en el reino de Dios hay necesidad de todo, amado. Y Dios, cuando te quiere promover, primero te prueba con algo humillante. Dios exaltará, dice la palabra del Señor, que Dios exalta a los humildes y Él humilla a los altivos. Y Saúl, obediente, diga conmigo obediente, toma al siervo y se va a buscar los burros, tal cual como el padre se lo dice. Y ellos van por las colinas y buscan a los burros y no los encuentran. Van a esta montaña, no los encuentran. Van a la otra montaña, no los encuentran. Van al valle, no los encuentran. Van al río, no los encuentran. Van allá a Soya, no los encuentran. Se van a Popa, no los encuentran. Por todos lados no los encuentran. Andaban en zumba los burros. Y entonces llega un momento en el que ya han transcurrido varios días. Diga conmigo, varios días. Y Saúl y el mozo platican. Y Saúl dice, ¿sabes qué? Mi padre ya debe de estar preocupado, porque llevamos muchos días buscando estos burros y los burros no aparecen. Pero a esta altura mi padre ya está preocupado más por mí que por los burros. Yo creo que mejor debemos regresar. Ya no los encontramos. Y ahí aparece algo extraordinario, porque el siervo, el mozo, le dice a Saúl lo siguiente: mi señor, hay un profeta que vive muy cerca de aquí, del punto en el que estamos, aproximadamente unas 5 horas caminando. Gracias. Y él es vidente. A él Dios le muestra las cosas, así como Daniel, era un Daniel. Vamos a donde el vidente para que nos diga dónde están los burros. Ahora, póngase en la posición de Saúl. Saúl ya hizo una tarea. Saúl está cansado y está lejos de casa. Y ahora sobre él hay una preocupación fuerte, y es ya no tanto los burros, sino que ya su papá debe estar preocupado por él, porque ya pasaron muchos días. Pero cuando el mozo o el siervo le dice, vamos donde el profeta, Saúl pesa. Mi padre me mandó por los burros. Llegar sin los burros sería una vergüenza a mi padre. Aunque estoy cansado, aunque me siento agotado, aunque ya pasaron varios días, pero yo daré la mía extra. Y es precisamente allí donde Dios prueba tu verdadera fidelidad. Dios te asigna una misión y Él analiza hasta dónde llegas. ¿Qué tan dispuesto estás a dar esa mía extra? ¿Qué tan dispuesto estás por el amor al Padre? Por el amor a Dios. ¿Qué tan dispuesto estás a darle a Él tu esfuerzo?
algo que otros no están dispuestos a dar, porque Saúl está en el punto donde muchos mediocres se regresan. Pero yo no soy un mediocre. Cuando yo entiendo esto, la asignación de mi padre vale más que mi cansancio. La asignación de mi padre vale más que lo que yo sienta. Yo estoy dispuesto a dar la mía extra para honrar la asignación de mi padre. Gracias, alguien tiene que decir amén. Porque solo de esa mía extra dependerá tu corona. Hay que limpiar la casa de Dios. Vamos a medio atrapear. De todos modos, los hermanos vienen con los zapatos chucos. Vamos a ir a evangelizar. ¿Cómo lo hacemos? Viene nuestro evento, vamos a trabajarlo de esta manera, vamos a hacerlo de esta manera, yo sé, son jornadas largas, cansadas, exhaustas, pero cada suspiro que das en el cansancio es una perla más a la corona que Dios te dará. Yo quiero decirle algo. Saúl no fue escogido como rey porque venía de una familia acomodada. No fue elegido como rey debido a su buena apariencia o estatura. No. Saúl fue elegido como rey porque estuvo dispuesto a buscar lo que parecía insignificante para la mayoría. Lo que parece insignificante para la mayoría, pero es importante para Dios, para mí es valioso. Esta es mi asignación. Muchas veces vendré aquí emproblemado. Muchas veces vendré aquí drenado. Muchas veces vendré aquí con dolor. Muchas veces vendré aquí afectado de salud. Muchas veces estaré aquí, no sé en qué condición. Pero si esto honra a mi Padre, yo estaré aquí todos los días de mi vida y lo haré con excelencia. Si usted en este momento está en una posición que humanamente hablando parece humillante y es una posición de ignorados, no se olvide que Dios, a quien planea promocionar, le asigna servicios humildes y pequeños. Y quizás en este momento usted está en una posición en la que usted dice, pero si aquí soy X, mas usted no sabe que de ahí Dios lo va a catapultar. Por lo tanto, esta noche yo quiero decirle algo de todo corazón. La próxima vez que lo manden a buscar burros, hágalo con excelencia. ¿A qué se refiere, pastor? A servicios insignificantes, a servicios incluso hasta vergonzosos, que usted dice ¿y por qué me mandan a esto a mí si yo soy licenciado? Hace poco mi esposa y Suri estuvieron en República Dominicana. La invitaron a Suri para ir a ministrar jóvenes a la iglesia de un pastor que estará con nosotros. Ya estoy, ¿cómo se dice? Espoleando. Fueron a República Dominicana a una iglesia muy hermosa, como esta. Y mi esposa venía sorprendida. Yo ya lo he vivido también, por ejemplo, en Colombia, una iglesia de Colombia, donde uno va y el que le ayuda en el parqueo a uno es un empresario influyente que no tiene necesidad de estar ahí, incluso puede pagar para que alguien más lo haga.
pero ellos lo hacen con amor. Y el que le abre la puerta es un médico prominente. Ahora los médicos prominentes, por ejemplo, son los estéticos, los que arreglan narices. Entonces, un médico prominente. Y el que lo acomoda en la silla era alguien así de muchas finanzas. No vaya a creer usted que son asignaciones para la gente de escasos recursos. No. Y la gente pelea por servir. La gente anhela servir. La gente desea servir. No hay que andarla rogando. Nosotros, por ejemplo, tenemos una crisis grande. ¿Sabe cuál es esa crisis? Nadie quiere cuidar niños. Una crisis que nosotros mandamos a construir un edificio maravilloso, los mejores juegos, lindísimo aire acondicionado, luces, aulas lindas, sillas lindas, y nadie quiere cuidar niños. Y cuando venimos a ver la calendarización, es una vez al mes o a los 2 meses, creo yo. Al mes. ¿Cómo le gustaría a usted que le trataran a sus hijos? Yo estoy a punto casi de contratar gente especializada. Porque la gente de aquí que debería de servir a Dios con excelencia no lo quiere hacer. Porque hemos sido mal enseñados. Queremos corona, pero no queremos buscar burros. Y entonces la gente así Dios nunca la promueve. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús pudo haberse ido al templo, pararse en el púlpito del templo y decir: aquí está el Hijo de Dios, adórenme. Pero Jesús no hizo eso. Jesús se fue donde la gente. ¿Y sabes qué hacía Jesús? Les daba de comer, los sanaba, los ministraba. Andaba con ellos, compartía con ellos. Por eso los fariseos lo criticaban. ¿Y sabes cuál fue uno de los apodos que Jesús tenía? Amigo de pecadores. Los fariseos le pusieron a Jesús amigo de pecadores. ¿Sabes por qué? Porque Jesús siempre andaba rodeado de pecadores. Y ellos no podían concebir cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, si en verdad fuera el Hijo de Dios, porque anda con el fulanito ese, porque anda con la chusma. Claro, hay servicios que te parecerán humillantes, pero son los que un día te van a promover. Yo te quiero decir una cosa: la próxima vez que te manden a hacer un servicio que consideres insignificante o orgulloso, no dejes de hacerlo. A lo mejor es la oportunidad y la puerta que Dios está abriendo para tu promoción. Me encanta esto y quiero ir aterrizando con esto. Dice el capítulo 15 del primer libro de Samuel 9. Ahora bien, el Señor, diga conmigo, el Señor le había dicho al profeta Samuel un día anterior. ¿Cuándo? Un día anterior. ¿Un día anterior de qué? De que Saúl tomara la decisión: ¿regreso o doy la mía extra? Mira esto. Dice el versículo 16 que Dios le había dicho al profeta Samuel: mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, y a él lo vas a ungir para que sea el líder de mi pueblo Israel. Él será el que va a pelear al frente con mi pueblo contra los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Y ese versículo 17: cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ese es el hombre del que te hablé.
Él gobernará a mi pueblo. Escúcheme. No, ese aplauso está muy... Wow. Escúcheme. Porque la tarea de buscar burros solo era una excusa disfrazada de Dios para ponerle la corona. Un mayordomo fiel que estuvo dispuesto a dar la mía extra. Un mayordomo fiel que estuvo dispuesto. No, yo siempre he dicho, servir es mi más grande garantía. Cuando yo sirvo. Acabo de tener una reunión con los centinelas y les dije, ¿saben qué, muchachos? El 9 de mayo es centinelas y comienza a las 4 de la tarde. ¿Y saben qué? A las 4 de la tarde aterrizo. ¿Qué fuera más fácil para mí? Prediquen ustedes. Pero ¿saben qué les dije? Voy a ver cómo hago para que me pongan motos del presidente, aunque sea, o algo. No sé cómo voy a hacer, pero bajándome del avión, venga como venga, yo voy a meterle la pata, porque necesito venir a cumplir con mi asignación. No importa cuántas horas haya volado, no importa si estoy cansado, yo necesito cumplir con mi asignación. Hay gente que no, hay gente que dice no. ¿Sabe? Dice la pastora Mariana, que es la de los niños, volviendo al tema de los niños, es que está interesante esto. Dice la pastora Mariana que toda la programación está. A la hora del culto, ya cuando ya deberían de estar aquí, mandan un mensaje: no pude ir. Yo quiero que usted sienta lo que Dios siente cuando usted ve que el cuidar niños no es buscar burros. Mi pastor con el que yo crecí me enseñó algo. Hijo, cuando ores por un niño, bendícelo, porque ese niño puede ser el médico que un día, cuando vos seas viejo, te pueda tener en una camilla y pueda decir: vamos a operarlo de corazón abierto. Y si usted fue malo con ese niño, y si usted fue un ordinario con ese niño va a decir: aquí está este viejo desgraciado que me hizo, que no me quería en Frater Kid, que me daba coscorrones. Entonces usted solo va a oír algo que le va a hacer pip, 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 pip. Un mayordomo fiel. No sé si usted me entiende esto. Saúl no sabe para dónde va, pero Dios sí sabe. Dios lo planeó. La garantía de su promoción está aquí. Si usted abandona su propósito, usted abandonará su corona. Yo siempre he dicho, muchas veces Dios me ha mostrado rostros y me ha dicho: esta palabra es para fulano. Y cuando yo vengo y predico, fulano no está. A todos los cultos viene, menos a eso. ¿Y por qué cree que no vino? Porque el diablo se le metió enfrente y él fue un Saúl que decidió: me regreso. Hay mucho tráfico. Quizás vino hasta aquí y le salió Fabio enojado. Pachito estaba el río. Quítese de aquí porque es orden del pastor. El pastor ni cuenta se da. Qué barbaridad, esta iglesia, como predican de amor, mejor me voy. Y ahí estaba tu corona.
Muchas veces cuando tú sientas que más problemas hay para congregarse, ese día es el que te tienes que aferrar. Aférrate, aférrate, porque si el diablo te está impidiendo congregarte, es porque ese día tú recibirás la palabra que estabas necesitando. Gracias, alguien tiene que decir amén a eso. Dios le dijo al profeta: mañana a esta hora va a venir un muchacho. Tú lo vas a ver igualito al pastor Luis cuando tú lo veas. Guapísimo, bárbaro. Y tú lo vas a ver y vas: ese es mi rey. Ese es el que yo voy a promover. Ese es el que yo voy a levantar. Ya lo tengo todo planeado. Y cuando llega Saúl llega como llegaba mi gente allá a Santa Rosa de Lima. Saúl dice: voy. No sé cómo saludaban en su pueblo, pero en mi pueblo, voy. Porque había que abrir el falso. ¿Usted sabe lo que es un falso? O había un palo así, entonces uno pasaba. Entonces, ¡ay, primo! Y allá adentro estaba el profeta. ¡Oh! Pase adelante, hombre. Ya tengo las tortillas, los frijolitos, la cuajada. Qué rico era antes ir a comer algo. Y entonces llega Saúl. ¿Y sabe cómo llega Saúl? ¿No ha visto unos burros por ahí? Sí, porque Saúl andaba en la onda de los burros. Yo creo que ustedes me ¿No ha visto los burros? Ay. Y el profeta: olvídate de los burros. Los burros ya están en la casa de tu padre. Los burros ya aparecieron. Los burros llegaron primero a tu casa que tú. Dios planeó todo para traerte hasta aquí. Corre, corre, este. Corre, aquí. Corre. Dice Saúl: yo ando preocupado por los burros de mi padre. El profeta dice: no, hijo. Los burros fue la excusa de Dios. Lo que Dios tiene para ti es más grande. Y el profeta dice: tírate de rodillas. El profeta agarra el aceite. A partir de ahora eres un rey. Hay una corona sobre ti. Hoy dejarás de ser quien eres. Y a partir de ahora el Señor te pone sobre su pueblo. Gobernarás. Te llenaré de sabiduría. Obedecerás a Dios. Seré quien esté contigo. El profeta te amará. Será como un padre espiritual para ti. Y nunca más volverás a ser el mismo. Ahora regresa a la casa
decís tu Padre. Pero ya no regresas como un mayordomo obediente. Hoy regresas como un rey que Dios te trajo aquí. Dios te trajo aquí para ungirte. Dios te trajo aquí porque Él ha conocido tus vergüenzas, tus tristezas, tu dolor, muchas veces lo que has tenido que hacer, pero no importa. Yo tengo planes contigo. Hoy yo quiero decirle a alguien: Dios tiene planes contigo. La promoción está esperando por ti. Pero ¿qué tan dispuesto estás a obedecer de manera categórica a Dios? Y decirle a Dios: no me importa, Señor. No me importa lo que tenga que dejar. No me importa lo que tenga que renunciar. No me importa si en mi casa me critican porque yo solo soy iglesia. No me importa que me llamen fanático. No me importa que me llamen loco. No me importa que me digan: eres la vergüenza de la familia porque ahora te vas a meter a esa iglesia de locos. No me importa. Yo sé que estoy aquí porque todo fue un plan de Dios. Tú no viniste a esta iglesia por casualidad. Tú viniste a escuchar la palabra que tu corazón estaba necesitando. A eso viniste. Y a lo mejor en este momento estás caminando por un sendero extraño, confuso, difícil. Y te has sentido como Daniel, que hasta la muerte, una condena sobre ti está a punto de caer. Cuando en realidad todo se desbaratará. Pero a ti Dios te promoverá. Yo quiero que tú inclines tu rostro ahí donde estás. Inclina tu rostro.